de la asambleísta Katiuska Miranda. Vamos a dar el uso de la palabra al asambleísta Salvador Quispe. Avanzamos así con una nueva intervención. Se ha otorgado el uso de la palabra por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional al asambleísta nacional Salvador Quispe, a quien ya podemos mirar a través de las pantallas de televisión legislativa. Llevamos a ustedes esta transmisión también por la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Saludos también para los colegas asambleístas. Saludos a nuestro pueblo ecuatoriano que nos están vigilando a través de los distintos medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Este es un tema bastante complejo, pero necesario. Sobre todo anima, señora presidenta, cuando escuchamos esta necesidad de la conservación de las especies marinas, en este caso, en la Antártida. Y cuando uno escucha esto de la necesidad de conservar, de cuidar, entonces, claro, eso nos motiva. Quizás nosotros, por nuestra condición de pueblos originarios de este lado del mundo, siempre ha sido ese tema como algo que nos identifica, la necesidad de cuidar la naturaleza. Por eso, cuando se instaló la constituyente de Montecristi, luchamos porque se coloque allí los derechos de la naturaleza y luchamos también por otros mecanismos para poder hacer efectivo el cuidado de la naturaleza. Se lograron algunos temas, como el artículo 71 de la Constitución, que que reconoce esos derechos a nuestra naturaleza. Pero no logramos otros temas como la necesidad de la consulta previa y vinculante en relación a los proyectos extractivos que se desarrollan en nuestro territorio y que siempre es necesario consultar, pero nos dijeron no. Y no tenemos hoy en nuestra Constitución la posibilidad de ser consultados y que esa respuesta de los pueblos sea respetada, sea vinculante. Se lograron algunas cosas y otras se quedaron ahí en el camino. Pero, señora presidenta, la experiencia nos va diciendo, cuando escuchamos el discurso de que vamos a dictar políticas para la conservación, uno tiene que entender al revés en función de la experiencia de estos últimos años. Aquí en el Ecuador se hizo tanta novedad en relación al artículo 71, los derechos de la naturaleza. Se dijo que el Ecuador es un país pionero, vanguardistas, dotándole al Ecuador, a su territorio, a su naturaleza, los derechos. Y esto incluso era noticia, novedad para dar floridos discursos en Europa, en tantos lados. Y con ese discurso hasta se hacían otorgar doctorados honoris causa. Pero mientras se difundía, mientras se elevaba el discurso y se ganaban los aplausos en el mundo, en estas conferencias, haciendo saber de que aquí hemos reconocido los derechos de la naturaleza, simultáneamente, aquí en el territorio nacional, se entregaba a diestra y siniestra las concesiones de los territorios para minería metálica a cielo abierto. La contradicción en la práctica. ¿Y qué dicen los que ya tienen las concesiones mineras? Dicen que ellos son los que cuidan la naturaleza. Así nos han vendido ese discurso, ese mensaje. Si ustedes nos visitaran Zamora Chinchipe, aquí todas las radios están llenas de esa propaganda de que las empresas mineras son las que cuidan la naturaleza. Pero vamos al territorio, ahí donde están las empresas mineras, a ver cómo está la naturaleza. Totalmente destruida, terminada,
la riqueza de los ríos, la riqueza ictiológica del río Tundaimi, por ejemplo, no existe. Hace mucho tiempo asomaban los peces muertos, arrinconados a la orilla del río, y se terminó con esa riqueza ictiológica de estos ríos que están alrededor de estos proyectos mineros. Se terminó hace mucho rato. Entonces, el discurso suena bonito, pero en la práctica, ¿qué es lo que está pasando? A mí me parece bien la necesidad de llevar adelante procesos de investigación y qué bueno, felicitaciones a todos aquellos compatriotas que se han dedicado permanentemente a visitar la Antártida con propósitos de investigar, de hacer saber al Ecuador de lo que tenemos allá como parte de estos 48 países que tenemos presencia en la Antártida. Y eso pues obviamente tenemos que ver la forma de cómo respaldar, de cómo apoyar la investigación siempre que vaya para la conservación. Pero cuando escuchamos detrás de todo esto están los grandes intereses económicos buscando el bacalao de profundidad. Señora presidenta, colegas asambleístas, nos están diciendo clarito que no están interesados en la conservación de las especies de la Antártida. Están legalizando a cuento de la conservación, están legalizando sus programas de explotación de la riqueza marina de la Antártida. ¿Quiénes? Habrá que ver. Habrá que ver. En la lejanía de la Antártida, ¿quién sabe? ¿Quién controla? ¿Cuáles son los acuerdos que han llevado en estos 32 años de ser parte, de tener presencia nuestra en la Antártida? Los gobiernos de turno. ¿Qué se ha hecho? Poco, nada. Sobre todo para cuidar. Entonces, señora presidenta, esto nos abre simplemente la expectativa de qué es lo que está pasando en la Antártida. Nosotros de ninguna manera vamos a respaldar, o por lo menos yo personalmente, de ninguna manera voy a respaldar un proyecto de adhesión a esta convención con el mismo cuento de siempre de que es para la conservación, cuando nos están diciendo clarito que detrás de eso lo que existe es esta intención de legalizar la explotación no solo del bacalao, sino también del krill. Gracias a la doctora Cristina Celi y a los demás expositores que nos han acompañado este día y que nos han brindado esta información, aunque sea ligera, aunque sea en un ligero resumen. Vamos a tratar de contactar para pedir una mayor información, mayor ampliación de esto, porque el Ecuador merece saber a profundidad el valor de la Antártida para el Ecuador. Cuánto me alegra escuchar esas noticias de ese valor de la Antártida con esta especie, el krill, que sirve de alimento para las otras especies migratorias como la ballena, que están llegando acá al Ecuador año tras año. Algún rato, y desde aquí le envío un saludo al señor alcalde de Puerto López, Javier Pincay, tuvo la gentileza de invitarnos para ser el padrino de una de las ballenas por allá, por septiembre del año 2019. Fuimos y le bautizamos de Macharito, en homenaje al pueblo zamorano chinchipense, los macharos, así como nos autollamamos, como nos autodefinimos. Y eso da cuenta, la presencia de las ballenas, da cuenta de una posibilidad, de una oportunidad para los ingresos económicos, no solo de Puerto López, porque ya sabemos que la economía es algo muy dinámica, que de alguna manera da un efecto para todo el Ecuador. Eso es lo que necesitamos seguir precautelando, seguir cuidando. Yo personalmente, cuando ya escucho decir que vamos a precautelar y escuchando de dónde viene el mensaje, perdonen nomás, pero uno tiene que entender al revés y uno debe tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ya nos dijeron que
el futuro del Ecuador está en el mar. Linda frase, pero claro, a cuento de decir que el futuro del Ecuador está en el mar, entregaron las 188 millas del mar territorial donde teníamos soberanía nacional y nos quedamos solo con las 12 millas en el caso de la suscripción a la Convemar. Así nomás facilito es el discurso, se dice una cosa, teníamos 200 millas de mar territorial y ejercíamos soberanía nacional sobre esas 200 millas de mar territorial. Pero a cuento de recuperar la patria, entregaron las 188 millas de mar territorial y ahora solo tenemos 12 millas de mar territorial donde el Ecuador puede ejercer soberanía nacional. Así que la experiencia nos dice, cuando escuchamos ese discursito de que son los conservacionistas y que quieren una ley para la conservación y que le ponen de nombre el Ministerio del Ambiente, el Agua y la Transformación Ecológica, uno tiene que tener cuidado, porque eso está yendo precisamente para lo contrario, como estamos viendo hoy en el Ecuador. Ya van volviéndole el catastro minero, poniendo en vigencia el catastro minero. ¿Para qué? Para seguir multiplicando las hectáreas del territorio nacional para el extractivismo, sin pensar ni siquiera en el presente, peor en el futuro del Ecuador, sin pensar en los temas básicos como el agua. Así que, señora presidenta, colegas asambleístas, abrir los ojos frente a estos temas que nos vienen con el cuento de la conservación de las especies marinas de la Antártida, cuando en la práctica nos están diciendo que detrás de todo eso está el bacalao de profundidad. ¿Y qué otras especies? Lo que están es tratando de acondicionar las herramientas legales, los tratados internacionales, para los intereses económicos de las multinacionales, ni siquiera del Ecuador. Sería lindo, por último, que sean empresas ecuatorianas, pero no. Aquí lo que están es tratando de utilizar a la Asamblea Nacional para que firmemos y dejemos la puerta abierta para satisfacer esos intereses de las multinacionales japonesas, chinas, que son las que controlan estos convenios, como ahora mismo aquí ya sabemos dónde está sentada la base del convenio que tiene que ver con esto que nos quieren llevar ahora a la suscripción en Australia, el mismo país que controla vastos territorios en el Ecuador para intereses mineros. Así que, señora presidenta, personalmente yo no estoy de acuerdo. Ojalá pronto, frente a todo este problema del calentamiento global y de los efectos que esto está trayendo para la humanidad entera, ojalá los países del mundo tomemos conciencia y levantemos políticas planetarias para el cuidado en serio, de nuestra casa grande, como dice el Papa Francisco, y no estas cosas de andar tratando de confundir a los pueblos para que firmemos estas adhesiones a estos convenios, a estos tratados internacionales, para en la práctica seguir favoreciendo a las mismas empresas multinacionales. Esa es mi palabra, presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes. Allí la intervención del asambleísta nacional Salvador Quispe. Señor asambleísta Salvador Quispe. Vamos a dar el uso de la palabra finalmente al asambleísta Joel Abad. La presidenta de la Asamblea Nacional anuncia en este momento